ACE decidió dejar en suspenso aumentos salariales que fueron criticados por la oposición en los últimos días. También se refirió a la situación de creación de nuevos cargos y aprovechó la instancia en las últimas horas para criticar algunos aspectos de la pasada administración. Más allá de todo esto, cabe preguntarse qué es lo que se puede esperar de ACE en este periodo. ¿Qué pasa con la salud? Recordemos que más de 1,5 millones de usuarios están vinculados a este sistema. De todo eso estaremos hablando hoy. Bienvenidas, bienvenidos. Así comienza Lado B. De salud vamos a estar hablando este lunes en vivo, en el inicio de semana aquí en Lado B, en la pantalla de TV Ciudad, con Álvaro Banza, el presidente de ACE. ¿Cómo estás, Álvaro? Un gusto recibirte. Bien, muchas gracias por la invitación. También están Mariana Contreras y Martín Duarte, a quienes ya vamos a incorporar a la charla. Se ha generado esta polémica, ¿no? Este cruce de oposición y gobierno sobre este tema. ¿Qué pasó con estos aumentos? ¿Están en suspenso? Has hablado de 14 casos concretos. La oposición maneja más personas, más cifras. ¿Cuál es la realidad hoy? Y bueno, a mí la primera cuestión o la primera cosa que me surge es que me da pena que ACE esté en el tapete siempre por estas cosas. Siempre se busca una cosa u otra cosa para poner ACE en el tapete y en definitiva lo más importante, que es lo que ha dicho el presidente de la República, es atender bien a la gente. O sea que nosotros vinimos a tratar de atender bien a la gente. Con esto también quiero ser claro, creo que heredamos una ACE bastante desarmada, con bastantes problemas de gestión. Y nosotros emprendimos una reestructura para tratar de mejorar el funcionamiento de ACE. Y mejorar el funcionamiento de ACE es atender mejor a la gente. Que eso es lo que tratamos de venir a hacer. Eso es lo que vinimos a hacer y lo que tratamos de hacer mediante esta reestructura. Y lo primero que quiero aclarar es que esta reestructura está en marcha, no está detenida, ¿verdad? No hay marcha atrás. La reestructura está encaminada, tiene un montón de aspectos que no son presupuestales, que no son económicos, que implican modificar la dependencia jerárquica de ciertas estructuras para que funcionen mejor. Recibimos una ACE que tiene un montón de cuestiones que dependían de la gerencia general, todo súper concentrado. Nosotros tratamos de descentralizar y ese es el meollo de la reestructura, ¿verdad? Lamentablemente se muestra una parte que no es la más importante, se genera como una suerte de alarma o de, bueno, en fin, cuestión de que está mal, de que estos, de que no administran bien, no sé qué. Realmente me da muchísima pena porque si hay algo que quedó ACE es desarmada, quedó con déficit, quedó con una deuda súper importante, pero pues se muestra que se crean tales cosas cuando no es así. Entonces, en lugar de llamar y preguntar, a ver, ¿esto es así? No, ese código no existe más. El código de llamar, de preguntar, a ver, ¿esto es así? ¿Hay tantas personas nuevas? ¿Van a gastar más dinero en recursos humanos? No, ese código no existe más. Pumba, bomba a la opinión pública, decir, estos se están despilfarrando, no están preparados, no sé qué. Y la verdad, da pena, porque esa es la opinión, porque el que queda en el medio es el usuario que es víctima de esos vaivenes que le hace mal, ¿verdad? Entonces, la verdad, la reestructura es para gestionar mejor ACE, gestionar mejor ACE es para atender mejor a la gente. Y gestionar mejor ACE implica esta reestructura, que está en marcha, no está detenida. Y en esa reestructura, ¿cómo se llega a hablar de estos aumentos salariales, por ejemplo? Y de considerar estos 14 que están en suspenso. Claro, a ver,
Esta reestructura, como dije, tiene por ser bien esquemático, un 80% es no salarial. Punto. Tiene todas estas cuestiones de que las dependencias cambian y demás. Punto. Eso es lo medular de la reestructura. Es descentralizar, es que las gerencias regionales estén en las regiones, no estén en las oficinas centrales de ACE. Eso es el punto 1. El punto 2 es ordenar algunas cosas que estaban desordenadas, porque en el gobierno anterior había jerarcas, gerentes que tenían 50 horas semanales. Y nadie, que no se puede, porque nace la carga horaria máxima es 48, pues tenían 50 horas semanales por largos periodos de tiempo. Pero esas resoluciones, en una empresa que debe ser transparente, en el portal de transparencia nuestro, esas resoluciones, algunas de esas resoluciones no están colgadas en el portal de transparencia. Está la resolución 1, la 2, la 3, esa salta para otra. Eso es así. Entonces lo que hicimos fue ordenar, transparentar procesos, cosas que estaban ocultas o que no estaban adecuadamente presentadas o que no estaban directamente publicadas, las pusimos, llevamos a los gerentes a 48 horas semanales, a los más importantes gerentes. ¿Por qué? Y porque pensamos que están full time, que están súper dedicados, que están 24/7, y si se pudiera hacer un salario por 24/7, y sí, es lo que tendría que estar, porque estará al teléfono a la 1 de la mañana, a las 3 de la mañana, a las 5 de la mañana, sábado, domingo, feriado, coso, no hay turno. Y eso hay que valorarlo, eso hay que respetarlo, eso hay que atenderlo. No es esta una oficina que tiene un horario de 8 a 17 horas, no, esto está todo el día, a toda hora, los hospitales, las puertas de emergencia, las emergencias móviles nuestras, está todo el día, 24 horas. Es un poco una diferencia que hay que tener en cuenta. El primer aspecto de lo salarial estrictamente fue transparentar, aprobar por directorio y no por mandos medios cosas que estaban, digamos, no publicadas, no difundidas, resueltas entre gallos y medias noches. Por otro lado, es verdad que hay algunos cargos donde se les hace un aumento salarial, que son cargos de adjuntos. Eso es lo que ha quedado en suspenso. Un poroto de la reestructura es lo que quedó en suspenso, para ser práctico. Quedó en suspenso porque los sindicatos han planteado reconsiderar algunos aspectos. Hoy tuvimos una reunión con el sindicato médico, en mi opinión muy buena, intercambiamos sobre estos aspectos, entendieron a qué se estaba refiriendo la cuestión. Y mañana tenemos una reunión con la Federación de Funcionarios y pienso que con esas dos reuniones vamos a poder aclarar el panorama y avanzar. ¿Usted considera que se va a decretar ese aumento de todos modos? Sí, más claro. allá que está suspenso. Yo considero que, que se va a avanzar en esos aumentos porque son razonables. Seguramente haya algunas cuestiones que hay que reconsiderar, algunos montos que hay que reconsiderar, pero que reconsiderar significa que sean menos de lo que se habló. Sí, efectivamente, porque así nos lo han hecho ver los sindicatos en una mirada atendible. Nos hizo ver el Sindicato Médico Uruguay. Pienso, por lo que he leído de declaraciones públicas, que es lo que nos va a plantear la Federación de Funcionarios mañana, que son los dos gremios que han pedido entrevista por este tema. Y bueno, y resueltas esas entrevistas y esos dilemas, se avanzará para terminar de concretar la reestructura, que repito, está en marcha y que tiene estos aspectos en suspenso, pero que en estos días estarán prontos. En esa reestructura de la que hablas, la oposición señala la creación de nuevos cargos. ¿Cómo tomas esa acusación? Lo tomo como una cosa absolutamente sesgada. Es como si yo miro los cargos nuevos y no las bajas. Bueno, sí, claro. Es como si yo en un partido de fútbol miro todos los que entran, entonces el cuadro que juega con 16 jugadores, 11 más 5, no. Entran 5, salen 5. Bueno, acá también pasó eso. Bajamos un montón de cargos, ustedes lo presentaron en el informe, hay 133 cargos menos en las oficinas centrales, porque todo este asunto es de las oficinas centrales, ¿no? O sea, no es del Hospital San Bois, el hospital de... No, esto es de las oficinas centrales que están mostradas en la imagen enfrente al monumento de Luis Valleverres. Entonces, de marzo hasta ahora bajamos 133 cargos. Bajamos, el balance es negativo, hay menos gente. Motivo por el cual el número ese que dieron es inadecuado, es incorrecto, y el número de aumento de costos también es incorrecto y es profundamente sesgado.
y es inadecuado, y lo que hay proyectado para el 2025 es un ahorro que está en el entorno de los 3 millones de dólares. O sea que aún haciendo estos ajustes, que como comenté, el día jueves seguramente se terminen de resolver, el ahorro proyectado para el 2025 es del entorno de los 3 millones de dólares. Ya voy con mis compañeros, pero me quedo con esto que decías al inicio, ¿no? Que lo importante, y creo que todos estamos de acuerdo, es pensar en el usuario, en la atención al usuario. Casi 1,5 millones de personas, Exacto. 1,5 millones de usuarios tiene ACE, ¿no? Y si yo me pongo en lugar de ese usuario, puede sonar muy antipático que cuando hay problemas de acceso a medicamentos, demora, ¿no?, en consultas de especialistas, se esté hablando de creación de cargos y se esté hablando de aumento salarial. ¿Cómo tomas eso poniéndote en el lugar del usuario? Y me pongo en el lugar del usuario dándole la tranquilidad de que eso es para mejorar la gestión, para que tengan los medicamentos, para que la atención sea más rápida, para que haya menos demoras. Si gestionamos bien la empresa, la gente, los pacientes, ese 1.460.000 usuarios se van a atender mejor. Esa es la lógica que hay. Y es una lógica que no la inventé yo, es una lógica que funciona en un montón de empresas, ¿no? Si la empresa se gestiona bien, las cosas se hacen bien. Y para que se gestione bien, la gente tiene que estar dedicada, con la cabeza 24 horas y 7 días a la semana puesta en la institución, en la organización. Y para que eso sea así, tengo que pagarle bien a la gente que se dedica a que las cosas funcionen bien para atender bien a los pacientes. Es como un círculo vicioso, digamos. Mariana Contreras, ¿cómo andás? Bien, ¿y vos? ¿Todo bien? Todo bien, por suerte. Bueno, me alegro. Quería preguntarte, más allá de todos estos temas de si se ahorra o se gasta más, a mí, leyendo las noticias, me llamaba la atención el tema de las comisiones de apoyo, ¿no? Hoy le contaba más temprano a Will que cuando yo empecé a hacer periodismo en 2002, ya había lío con las comisiones de apoyo. Era un lío tras otro con la comisión de apoyo. Y cuando asumí el frente se hablaba de la necesidad de terminar con las comisiones de apoyo. Cuando asumí el frente, la primera vuelta. En la primera, en la del 2005, ¿no? Me acuerdo haber hablado con Tabaré González, que fue el primer presidente de ACE, y hablar de esos temas, ¿no? Porque generan muchas inequidades, además, entre los médicos. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que 20 años después seguimos hablando de la comisión de apoyo, se está presupuestando gente que estaba contratada por la comisión de apoyo. ¿Por qué no se puede liquidar? Y bueno, es un proceso complejo. Lo más lógico de la explicación más obvia es que si yo presupuesto todo lo que está por comisión de apoyo, aumento muchísimo el gasto, ¿verdad? En el rubro cero, en el rubro salarial, digamos, y eso aumenta significativamente la erogación para el Estado. Punto 1. Punto 2, la comisión de apoyo tiene ciertas facilidades de contratación que no tiene la administración pública, y entonces eso permite, por ejemplo, algunos contratos temporales en el plan invierno, por ejemplo. El plan invierno que tenemos en marcha lo ponemos en funcionamiento a expensas de la comisión de apoyo. Contratos que son para el equipo de salud, porque hay médicos y no médicos, ¿ok? Entonces, yo pienso que no es fácil suprimir las comisiones de apoyo realmente. Las comisiones de apoyo generales, ¿no? Las locales que están en cada unidad ejecutora, en cada hospital grande. En fin, pienso que es un proceso que no es sencillo de hacer. ¿Pero quién paga lo que se contrata por comisión de apoyo? La comisión de apoyo se financia con el rubro gastos, no con el rubro sueldos, que ese es el detalle. O sea, se pagan sueldos que se pagan... Pero salen del presupuesto de ACE. Ah, sí, claro, salen del presupuesto de ACE. Sí, claro. Efectivamente, así es. Martín Duarte, ¿qué dice? ¿Cómo andás? Wilmar, retomando por acá. Muy bien, ¿todo bien? Bienvenido después de las vacaciones de invierno. Muchas gracias, muchas Muy gracias. Siguiendo un poco la línea de lo que preguntaba Wilmar, yo creo que se ha dado, y yo vengo siguiendo también el tema desde el Parlamento, este cruce entre gobierno y oposición, la herencia ha estado muy, muy presente. De hecho, manejábamos en las cifras la presupuestación que hay en los primeros meses de este año y que recoge también un acumulado de funcionarios que ingresaron en este último periodo. Alrededor del 56% de esos presupuestados ingresaron justamente a partir del 2020, ¿no? Claro, sí. Pero más allá de esa dicotomía o de esas miradas, me imagino que esta reestructura, más allá de la forma y de los cambios de los ingresos y los salarios, busca un fin. Bueno, ¿a dónde se quiere llegar con estos cambios propuestos? Y en particular, ¿qué metas se trazan a corto plazo, ¿no? Del funcionamiento de ACE, ¿no? Bueno, sí. Hacemos esta reestructura, ¿para qué? Esta reestructura, lo dije muy genéricamente, es para atender mejor a la gente. Ahora voy a pasar en limpio eso, digamos. Nosotros ya hace como un mes y medio
hicimos un documento que lo aprobamos por el directorio y que lo difundimos, que se llama Prioridades y Desafíos 2025-2030. Esa no fue una resolución tan rimbombante como esta. Fíjese que las prioridades y desafíos nadie le movió mucho la aguja. Y ahí lo que pusimos es, de alguna manera, revertir las inequidades que hoy están instaladas y mejorar la asistencia a la gente. ¿Cómo? Mejorando el primer nivel de atención, donde la gente se asiste. Mejorando las unidades, lo digo de memoria, las 20, capaz que se me escapa alguna, ¿no? Mejorando las unidades de enlace entre el primer nivel de atención y el nivel hospitalario. Mejorando la infraestructura de ACE, los hospitales, los centros de salud, las policlínicas, están venidísimas a menos. Esa es la realidad. Y eso también hace a la calidad asistencial. Si yo me voy a atender en un lugar que está todo lleno de humedad, o a una emergencia, como la emergencia del hospital de Paysandú, que está llena de baldes un día que llueve porque se llueve a cántaros, es una cosa que no tiene pie ni cabeza. Mejorar la asistencia en salud mental, mejorar la asistencia de niños, niñas y adolescentes, los medicamentos. A nadie se le escapa que los medicamentos en el periodo anterior fue un drama. O sea, la gente no tenía medicamentos, está llena las redes sociales, cosas de que voy y no tengo lo que necesito. Digo, eso no lo inventé yo, es una realidad que no se puede tapar el sol con un dedo. Claro, lo que voy yo es cuánto de esta reestructura interna del organismo, del edificio, repercute o directamente se va a ver en resultados puntualmente en esto que vos señalás. Y yo creo que directamente se va a ver. No es lineal esto, no es que pongo tal persona en tal lugar y al otro día tengo tal cuestión. No es lineal ni acá ni en ninguna organización, de la complejidad de ACE, del volumen, de la extensión territorial, del número de personas que trabajan. Pero en definitiva se tiene que ver reflejados los resultados, en los resultados operativos. ¿Cuáles son los resultados? Y bueno, los presupuestales, gastar menos, no tener los déficits que nos dejaron, astronómicos, y atender mejor a la gente, mejor resultados asistenciales, que haya medicamentos, que no haya listas de espera, etcétera, etcétera, ¿no? O sea que esas son las cuestiones que a la larga deberían mostrarse. Eso no es lineal, no es lineal porque no es que pongo 2 personas acá y se resuelve todo este asunto, ni tampoco es directamente proporcional, o sea, ni es un día para el otro, ¿no? Es decir, bueno, en fin, lleva su tiempo. Pero pienso que el resultado directo se tiene que traducir en eso, en menos tiempos de espera, más niños con sus controles al día, más personas con la mamografía actualizada, con el PAP actualizado, listas de espera quirúrgica más cortas, etcétera, 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 etcétera. El tema de eso, ¿no? Los resultados asistenciales, perdón. Sí, el tema de la falta de medicamentos está presente, hay denuncia de usuarios por distintas vías. Sin embargo, Cipriani en el periodo pasado dijo que en esa materia la inversión que había hecho el gobierno fue histórica. ¿Con qué se encontraron ustedes? ¿Cómo piensan encarar ese tema para que algo tan básico como que el día de mañana un usuario vaya y se encuentre con la medicación que le receta su médico, por ejemplo? Sí. Bueno, yo creo que la inversión fue importante, pero en nuestra opinión se gestionó mal eso, ¿no? Es como esto de lo que estábamos hablando, de gestionar bien para que las cosas resulten adecuadas. ¿Y qué quiero decir con gestionar mal? Quiero decir que ahí se descentralizó la compra, cada unidad ejecutora, que son 74, hacía sus compras. Entonces es una cuestión de economía de escala. Si yo compro de a puchitos, compro más caro que si compro de forma centralizada. En esto sí hay que hacer compra centralizada. Ese proceso para la compra centralizada está pronto, por lo menos para 2 grupos grandes de medicamentos. Quiere decir que nuestra expectativa es que de acá a fin de año pueda salir la licitación para una compra centralizada de medicamentos de 2 grupos grandes. No son todos los medicamentos, pero son muchos. Entonces, ¿cómo mejorar ese asunto? Bueno, haciendo una compra centralizada, compitiendo mejor en precios, o sea, pago menos porque compro más volumen y al comprar más volumen me aseguro de tener en todas las unidades ejecutoras los medicamentos. Después hay una cosa informática que es como media loca, pero es así, que los pacientes están referidos a ciertas unidades ejecutoras y entonces no pueden ir a levantar los medicamentos a otra unidad ejecutora, ¿verdad? Y eso se mejora mejorando los procesos informáticos. Y en eso estamos embarcados también,
parte de la reestructura que hicimos es generar la gerencia de tecnología de la información. Es un punto medular en el año 2025, la era del conocimiento, de la información, de las comunicaciones. No puede ser que un usuario no pueda transitar libremente por las unidades ejecutoras y retirar una cosa. Acá es como cuando uno es afiliado a una institución privada. Bueno, lo puedo levantar en Central o en la Policlínica de Solimar o en la Policlínica de Malvin, qué sé yo, ¿no? Ahora, te voy a poner un ejemplo que vos lo sabés y la gente también que nos está mirando. Yo he hablado con muchos usuarios de ACE, de estos que no encuentran el medicamento, pero que me dicen claramente, yo voy a determinada feria de Montevideo y lo encuentro, ¿no? Vos hablabas recién de gestión, de administración. ¿Qué pasa allí? ¿Cuál es el problema entonces? Yo creo que ahí, yo eso lo sé también, porque yo veo pacientes de ACE, atiendo gente y he hablado con muchos pacientes, sé que hay gente que vende medicamentos, sé que hay gente que retira medicamentos y parte de los que necesitaría consumir los vende, porque necesita el dinero, y creo que eso es una cosa mucho más estructural, que no es exclusivamente en la cuestión de ACE. O sea, ACE tiene la obligación de proveer de los medicamentos necesarios a sus usuarios. Luego hay una cuestión estructural socioeconómica, claramente, que para llegar a fin de mes hay gente que tiene que vender en el April en la feria, y eso es así. Y eso es parte de lo que este gobierno vino a reconstruir, ¿verdad? Eso antes no pasaba. También hay una cuestión de regulación. Es aberrante comprar medicamentos en la feria, o sea, no se conservan adecuadamente, en fin, hay un montón de cuestiones que hacen a la calidad del medicamento. Pero en el fondo lo que hay es que la gente quiere hacer un peso. ¿Y por qué quiere hacer un peso? Porque hay mucha pobreza. Y eso es así. Yo lo veo con los pacientes nuestros, o cuando llamamos a un paciente y no, ¿por qué no vino hoy? Y todo lo que pasa es que justo agarré una changuita y hoy no pude ir. Entonces justo tenía hora y se perdió la consulta. Y eso es así, lamentablemente. Mariana, vuelvo contigo. Sí, cuando hablamos de salud, viste que hay como un concepto clave que es inequidad en el acceso, ¿no? Todo el mundo habla de la inequidad en el acceso. En enero, y lo quiero leer porque no quiero meter la pata, El País publicó una nota con datos del INE en donde hablaba justamente de la inequidad, en concreto en las intervenciones quirúrgicas, ¿no? Entonces decía, en las mutualistas hay 44,66% de intervenciones coordinadas cada 1.000 afiliados. En los seguros de salud hay 75,79 coordinaciones por cada 1.000 afiliados. En ACE, sin embargo, hay 26,28 coordinaciones. Y llama la atención teniendo en cuenta lo que hablaban recién de que en ACE hay 1,5 millones de usuarios. Entonces, yo quería preguntarte, más allá de algunas cosas que respondiste cuando le respondías a Martín, ¿qué otros componentes hay detrás de eso? Porque hay aspectos culturales, hay aspectos que tienen que ver con la relación médico-paciente, hay aspectos que tienen que ver con el acto médico y que es más beneficioso para los médicos operar en las mutualistas que en ACE porque cobran más. ¿Qué es lo que está pasando ahí? Y además, ¿cómo se resuelve? No sé la respuesta completa al tema. Es un tema delicado que requiere un análisis complejo, pero te voy a hacer un solo comentario nomás. Hay coordinaciones, eso se refiere a cirugías coordinadas. Es probable que en ACE se urgenticen más cosas porque la coordinación demora, entonces los pacientes se operan en mayor medida de urgencia. Y bueno, creo que es multifactorial ahí el tema. Digamos, eso que tú decís de los salarios, no lo sé, no puedo opinar sobre eso. Pero el acto médico es otro viejo debate, ¿no? Que quedó también como no se pudo en el momento de la reforma, eso los médicos no... Sí lo es un tema delicado que estrictamente no depende de ACE, mirá cómo me saco el sayo, depende un poco de la regulación de los consejos de salarios, del Ministerio de Salud, etcétera. Pero bueno, creo que ahí hay problema de acceso, evidentemente, a las coordinaciones quirúrgicas, en esos datos hay distintas variables que juegan. Una de las variables que juega es el acceso a la coordinación en tiempo y forma, sin duda.
Y acá nosotros heredamos listas de espera grandes en coordinaciones quirúrgicas. Y eso tiene que ver en que se opere menos de coordinación acá que en el sector privado. Si no entiendo mal, hay un mes de plazo para las cosas urgentes y 6 meses para lo no urgente. Y esos plazos se rompen. Esos plazos, exactamente. Sí, esos plazos se han difuminado y bueno, hay que reconstruirlos, ¿verdad? Yo creo que los plazos son razonables. Y que, bueno, en fin, hay que trabajar para que se cumplan, ¿no? Martín, vuelvo contigo. Quiero consultarte sobre 2 centros en particular. Uno que desde el Frente Amplio recibió críticas en torno a la funcionalidad cuando lo inauguró la administración anterior, que es el Hospital del Cerro. Y de hecho, tú también has sido crítico en torno a cómo se administró de alguna forma por el anterior gobierno. Bueno, ¿cuál es el futuro y qué mirada tiene ACE a partir de esas consideraciones con el Hospital del Cerro? Y por otro lado, días atrás un colega, Eduardo Preve, presentó un informe acerca de la situación edilicia del Vilar de Bo. Y teniendo en cuenta el foco que quiere hacer el gobierno sobre la salud mental, bueno, ¿cuál es el futuro y las condiciones, obviamente, en las que está el hospital acerca de lo que es el cuidado también de la salud mental y que es un espacio donde la gente no se puede recuperar? Sí. Mira, empiezo por el Cerro, la pregunta 1. En el Cerro se necesitaba una inversión en infraestructura sanitaria potente. O sea, en tal sentido, el Hospital del Cerro vino a llenar una necesidad sanitaria en la zona, ya que es una cuestión valiosa. Luego está lo que uno le pide al hospital que monta en ese lugar, ¿verdad? Se montó un hospital que, en fin, a nosotros nos parece es un hospital lindo, de infraestructura y demás. Es un poco disfuncional, no sé si lo conocen por adentro, está como un poco a contramano en algunas cuestiones. El bloque quirúrgico, el tomógrafo se está armando, ¿no? ¿Verdad? Y además, claro, uno tiene que pensar ahí en que la puerta de emergencia es muy necesaria, la resolutividad del primer nivel tiene que ser muy buena, muy importante, el policlínico que hay al lado hay que potenciarlo, eso es valioso, es bueno. El hospital en sí, lo que nosotros somos críticos en que no puede resolver ciertos niveles de patología porque se necesitan confluir un conjunto de especialidades para resolver patologías de mayor complejidad y no las tiene ahí el hospital. Entonces uno no le puede pedir al hospital más de lo que el hospital puede dar. Tiene una puerta linda, tiene unas salas de internación que para algunas patologías puede andar bien, tiene unos bloques quirúrgicos que son lindos, pero que son lindos, que están bien, no quiero decir lindos estéticamente, están bien montados, tienen buen equipamiento, ¿no? No estoy diciendo solamente la parte estética, están bien. Pero hay patologías de cierta complejidad que allí no puedan resolverse. Entonces, el futuro que le vemos es para las patologías de alta complejidad, traumatismos graves, accidentes graves, personas muy graves, hay que tener muy bien aceitado el traslado al Hospital Maciel, que es por cercanía el hospital de referencia de tercer nivel, o sea, de mayor complejidad que está ahí. Tiene todas las especialidades quirúrgicas, pero en fin, tiene banco de sangre, etc. Hablas de la funcionalidad por el diseño del espacio, ¿estuvo mal, fue erróneo? ¿No se puede llevar especialista? Me refería a 2 cosas concomitantemente, por eso capaz que fui confuso. Por un lado, porque sí, el conjunto de especialistas que tiene el hospital no permite resolver estas patologías tan graves. ¿Y la administración no puede llevar especialistas ahí? Se puede, pero por ejemplo, hay ciertas cuestiones que ahí no hay CTI, en fin, no todo se puede poner en todos lados, eso hay que saberlo. Entonces, para ese caso particular es más razonable tener una vía ágil de transporte al Hospital Maciel, que ya la hemos montado, porque si ustedes, yo siempre lo digo y bueno, un poco que me alegra decirlo, hasta hace poco, hasta hace un tiempo, el Hospital del Cerro daba que hablar permanentemente, no se pudo resolver. Y ahora vieron que no hay noticias del Hospital del Cerro, esto es cámara sin pata, pero quiero decir, las noticias que hay es que, bueno, están marchando, están caminándose. ¿Por qué? Porque hemos implementado que la resolutividad del hospital lo más grave, lo más complejo, no la apendicitis que se puede operar ahí, que es una enfermedad es quirúrgica de baja complejidad, sino lo más grave se traslada al Hospital Maciel, que es su hospital de referencia. Yo me refería a eso cuando dije resolutividad, no al diseño del hospital en sí mismo, que
que no impacta directamente en esa cuestión. Segundo, me preguntaste, no sé si contesto ahí tu pregunta sobre el Hospital del Cerro esquemáticamente. Luego me preguntaste sobre el Hospital Vilar de Bo. Sí, claro, la Ley de Salud Mental, que debería aplicarse completamente a partir del 2025, determina que no deberían funcionar dispositivos monovalentes. Es decir, no deberíamos tener estructuras hospitalarias que alberguen solo pacientes con patología de la esfera de la salud mental. Los manicomios tienen que dejar de existir para sustituirse por otras cuestiones más modernas. Pero cuando se creó la ley, se pensó que el 2025 era un plazo razonable siempre y cuando esos dispositivos intermedios que sustituyen a los dispositivos monovalentes se montaran. Pero si esos dispositivos intermedios no se montaron, casas de medio camino, dotar a los hospitales grandes de salas de salud mental. Hoy tenemos algunas camas de salud mental en el Pasteur, algunas camas de salud mental en el Maciel, algunas camas de salud mental en algunos hospitales del interior. Pero es poquito en relación al volumen que tiene el Hospital Vilar de Bo, que anda por las 300 pacientes, ¿verdad? Entonces, ¿cómo transformar ese modelo asilar en un nuevo modelo, que es el nuevo modelo que está reflejado en la Ley de Salud Mental? Bueno, es el desafío de este quinquenio, ¿verdad? Desde ese punto de vista es el desafío de ese quinquenio. En mi opinión, y en la opinión de muchos colegas, lo que hay que hacer es construir esos dispositivos intermedios que permitan sustituir ese dispositivo monovalente, asilar, antiguo, en cuestiones más nuevas. Algo que no pasó desde que se aprobó la ley, a la que no se le destinaron recursos, además. O sea, el Hospital Vilar de Bo hay que reconvertirlo. Hay que reconvertirlo desde el punto de vista. ¿Y a corto plazo qué se puede hacer? Ingeniería. Cuando uno ve esas imágenes de cucarachas circulando. No, claro, porque esa es otra cuestión. O sea, que hay que reconvertir el hospital desde el punto de vista conceptual, como en el documento pusimos, de la ingeniería asistencial, también desde el punto de vista estructural se necesita una inversión. Eso está fuera de discusión, porque la situación edilicia es una situación súper delicada que requiere una inversión, sin duda. Ahora, hoy no tenemos un lugar donde poner esos pacientes. Esos pacientes los estamos atendiendo allí y lo que tenemos que hacer es reconvertirlo. Y bueno, se están trabajando, no quiero aventurar en cuestiones, porque no viene al caso, en algunas cuestiones intermedias que probablemente algunas se pongan en la ley de presupuesto para dar solución a estas cuestiones. Es un tema súper importante, desde el punto de vista edilicio está súper mal, hay que trabajar mucho y hay que hacer una fuerte inversión en la reconversión del Hospital Vilar de Bo. Álvaro Danza, presidente de ACE, gracias por tu visita esta noche aquí al lado B. Gracias a ustedes, espero haber sido claro. Hacemos una pequeña pausa, sigo conversando con Mariana, con Martina y más aquí en la pantalla de TV Ciudad.